ponencia es el indianismo de los pueblos del norte argentino. Ha escrito varios artículos, entre ellos Indigenismos e institucionalidad indígena contemporánea en Jujuy. Otro artículo de su autoría es Diferentes interpretaciones sobre el catarismo, discusiones desde una perspectiva indianista. Finalmente voy a mencionar otro artículo importante, El Malón Vive, participación india en las universidades públicas. Bienvenida, Valeria, muchas gracias por estar con el Hicha y gracias por ser parte de este curso. Te doy la bienvenida y te cedo el espacio. Muchas gracias. Buenas noches a todas, todos. Quiero agradecer esta invitación que me hicieron tan cordialmente los hermanos y hermanas de Hicha. Gracias, Sharul, por esa presentación. Y bueno, gracias también a Wilmer, que estuvo muy atento, paciente y amable para responder a mis consultas. Bueno, voy a comenzar entonces con la exposición. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. No es mucho lo que tengo para presentar, pero de todos modos lo voy a hacer. Quería contarles que me invitaron a hacer esta presentación justamente en este curso de Indianismo y Pensamiento Andino, específicamente para hablar del indianismo de los pueblos del norte argentino. Yo soy nacida en La Quiaca, en la frontera con los actuales estados de Argentina y Bolivia. Entonces, bueno, me interesa mucho pensar sobre cómo hacer una lectura de los procesos de politización india indígena en nuestra región. Voy a partir de dos tesis que trabajé en mi trabajo de licenciatura, en el que intenté hacer un análisis de los aportes del indianismo y también del indianismo-catarismo para la construcción de un pensamiento político indio. En ese trabajo lo que intenté hacer una construcción, una lectura, y como conclusión obtuve dos tesis centrales, que para mí son de perspectiva indianista y que son las siguientes. Una tesis histórica, por un lado, que ya la encontramos afirmada en la Revolución India, de Fausto Reinaga, y que afirma la presencia de una lucha y una resistencia india contra la dominación estatal y colonial. En la Revolución India hay una sección que se denomina Epopeya India y que allí se hace una historización de las luchas y resistencias de nuestros pueblos, y considero que esa tesis histórica nos permite una interpretación de la realidad india indígena desde nuestra propia historicidad, ¿no? O sea, más o menos en la misma línea que planteaba la semana pasada la hermana Minerva Coronel, es una lectura y una construcción de la realidad anticolonial, ¿no? Crítica de esa dominación. Pregunto, yo asumo que se está viendo la presentación, ¿es así? Sí, se ve. Sí, Valeria, se ve. Perfecto. Bueno, seguimos entonces, gracias. La segunda tesis es una tesis que yo le doy el nombre de tesis geopolítica y que tomo esa palabra de Pablo Mamani Ramírez, de su libro Geopolíticas Indígenas del año 2005. Pero también es una tesis que ya está trabajada en la Revolución India y que lo que dice básicamente es que el Collasuyo es una unidad histórica del pasado, pero no solo del pasado, sino que también es contemporánea. Y en ese sentido es geopolítica, porque comprende un conjunto de acciones y estrategias políticas que reproducen nuestros modos de vida. En ese sentido, trasciende las fronteras estatales impuestas por los estados nacionales y contribuye a la reterritorialización de los territorios indios que fueron fragmentados por las naciones modernas. Entonces, con base en esas dos tesis, yo lo que intento es mostrar que podemos hacer una lectura y una reconstrucción de las luchas y rebeliones indias
en Latinoamérica, de nuestros pueblos indios, pero específicamente en Jujuy, desde una perspectiva indianista. Entonces, la propuesta va a ser pensar el presente desde aquí, situadas en Jujuy, para mostrar la especificidad del devenir de las luchas indias, indígenas en Argentina, particularmente en Jujuy, que es lo que venía diciendo antes. Me interesa poner en tensión las estrategias políticas que se fueron llevando a cabo en los diferentes momentos históricos y visualizar sus alcances y sus limitaciones, para finalmente, espero que tengamos tiempo, dar cuenta de la complejidad de las acciones políticas realizadas, desplegadas en este territorio, haciéndolo desde esta perspectiva indianista local, que yo considero, en primer lugar, hago énfasis en que es una perspectiva local, pensada desde aquí, que se nutre y parte de los diálogos que tenemos con hermanos y hermanas también indianistas en otras regiones, pero que está enraizada aquí también y se nutre de otras experiencias, y lo fundamental es que está en construcción, o sea que continuamente estamos pensando estas temáticas y problematizando lo que voy a plantear ahora, ¿no? Entonces, volviendo un poquito al principio, quiero mostrarles, ubicarnos geopolíticamente para iniciar este análisis de los procesos de politización india en la Puna y Quebrada de Jujuy, que son las dos regiones que voy a tomar, en las que me voy a concentrar, aunque no son las únicas. Si miramos a la derecha, el mapa muestra bueno, el actual territorio argentino, que está situado bueno, al sur de Latinoamérica. Dentro de Argentina, hacia el norte, está la provincia de Jujuy. El mapa del medio nos muestra precisamente esta ubicación. Jujuy está marcado de color anaranjado, limita al sur con la provincia de Salta y al norte con el actual estado de Bolivia y al oeste con Chile. ¿Bien? Un dato importante para quienes están en Bolivia: Jujuy es bueno, una provincia. En Bolivia sería al revés, Jujuy sería un departamento, y lo que está dentro de Jujuy serían las provincias. Bueno, acá es distinto. Por eso digo provincia de Jujuy. Lo que se ve en el mapa de la izquierda, pueden ver esas diferentes subdivisiones, aquí son llamadas departamentos. Entonces, la provincia de Jujuy tiene diferentes regiones geográficas, tiene una variedad de climas. Una de esas regiones geográficas, la más amplia, es esta que está aquí con amarillo, y que es la Puna, caracterizada bueno, por un clima, ya sabemos, ¿no? Un entorno de altura, con alta amplitud térmica, es decir, que hace mucho frío de noche y de día aumenta la temperatura, las lluvias son escasas. Un dato no menor es que es una región donde desde la época de la colonia se explotó los minerales, oro, plata, plomo, zinc, y actualmente en esta misma región que estamos viendo pintada de amarillo se encuentran los salares que contienen litio y que actualmente conforman lo que se denomina el Triángulo del Litio. Entonces estamos en una zona de explotación minera en la Puna. La otra región que se ve en celeste es la Quebrada, en verde valles, y en rosa yungas o selva, pero el acontecimiento, digamos, que vamos a hacer, que vamos a analizar, los hechos históricos, van a estar enfocados sobre todo en la Puna, con menor medida en la Quebrada, y menor medida incluso los valles, pero de la zona de Salta. Bueno, toda esta introducción como para mostrar desde dónde estoy hablando y tratando de pensar. Lo que voy a intentar mostrar es que, en primer lugar, en nuestro territorio hay una presencia de luchas indias e indígenas que se pueden ver desde la colonia hasta el presente, hasta el siglo XXI. Tomé algunos de los hechos históricos que considero relevantes, no son todos, no puedo incluir todos, tampoco los conozco a todos, pero me parecía importante poder dar cuenta de algunos de ellos que sobre todo van marcando la construcción de nuestra memoria histórica de luchas y rebeliones en la Puna.
Entonces, en el siglo XVIII tenemos lo que, bueno, el periodo colonial. Hacia 1780-1781 hay algunas obras no indianistas, pero obras históricas que recogen y dan cuenta de la repercusión de los levantamientos indios de Tupac Amaru, Tupac Katari, Tomás Katari, en 1780 y 1781 en La Puna. Uno de los relatos de un historiador de apellido Saiquita indica que los levantamientos indígenas se produjeron en Rinconada, Cochinoca, Santa Catalina y Casabindo, o sea, toda la región que habíamos visto en amarillo, o gran parte de esa región que habíamos visto en amarillo en el mapa. Ese levantamiento produjo la huida del marqués Campero, quien por entonces era propietario de las tierras. Nombro a este marqués porque después va a haber otro conflicto vinculado con él. Los motivos del levantamiento, indica este historiador, serían el componente indígena de la región, la influencia de la civilización incaica y las comunes condiciones de explotación. Algo que quiero llamar, sobre lo que quiero que hagamos una lectura también con los otros procesos, es que en este caso las estrategias de pacificación de este levantamiento se imponen por parte del ejército realista, imponiendo castigo a los pobladores de la región, tras constatar su adhesión al movimiento rebelde. ¿Bien? Entonces, el ejército es el encargado de esa tarea de pacificación, que es un término muy utilizado acá en La Puna, en relación a las rebeliones y las respuestas de los diferentes poderes de turno. Ahora, un siglo después, ya ha finalizado el periodo colonial y nos encontramos en el periodo de consolidación del Estado Nacional. Ya estamos hablando de un Estado argentino en vías de formación y consolidación. Ocurren dos enfrentamientos también en La Puna. Uno de ellos es la batalla de Abra de la Cruz, en 1874, y pocos días después tiene lugar la batalla de Quera, que también se produce en Cochinoca en 1875. ¿Cuáles son los motivos de este levantamiento y de este enfrentamiento armado? Tienen que ver con que ya varios años antes, con el fin de la colonia y el inicio del periodo republicano, el Estado aumenta el valor de los impuestos a los terratenientes, y los terratenientes trasladan ese valor, ese precio, ese costo a los arrenderos. Por otra parte, el Estado no había cumplido con la expropiación de las tierras coloniales, y entonces los terratenientes continuaban cobrando tributo a los indígenas. Esto fue lo que motivó el levantamiento, ¿bien? Porque el Estado primero expropia al marqués Campero, del que habíamos hablado antes, y luego le devuelve las tierras. Frente a esa situación se produce el levantamiento. ¿Cuál es el problema que quiero mostrar aquí? Hay un levantamiento, hay un proceso de politización indígena, y es sofocado nuevamente. En este caso, la estrategia de pacificación es muy parecida a la anterior, a través del fusilamiento, la persecución y el chancamiento, ¿no? Hay dos testimonios de escritores, un escritor jujeño que relata que, bueno, en los años, voy a leer, en los años 1875 y 1876 se indagó a muchos de los puneños levantados en Quera. Según la tradición, en cada una de las esquinas de la plaza de Yavi se fusiló a un nativo de los insurrectos. Y también se señala que en Rinconada fueron fusilados los nativos de apellido Cruz y Julián. Bueno, estas tácticas fueron reproducidas a lo largo de los años. Apedreamiento también, o chancamiento, como dice el hermano Quique González, de quien les compartí el libro para las lecturas previas a quienes están haciendo el curso. Luego de la batalla de Quera, quienes sobreviven se organizan y
y gestan una nueva estrategia para la recuperación territorial, ya que no había funcionado el enfrentamiento armado, y dada la estrategia esta de amedrentamiento a través de la pacificación militar, deciden, impulsados y con el apoyo del gobernador de Jujuy de entonces, deciden hacer la compra de las tierras por las cuales reclamaban. En ese momento juntan dinero, consiguen un préstamo del banco, y con la aveniencia de quien era poseedora entonces de esa zona, de ese territorio, hacen la compra de la finca Yoscaba, se llama, también en La Puna. El problema que esto genera es que la compra se hace bajo la lógica de la propiedad privada. Entonces, los nuevos, esto según un historiador no indianista, los nuevos propietarios comienzan a cobrar arriendo a los indígenas que no habían aportado económicamente para la compra de esas tierras, pero sí habían aportado en la lucha por la recuperación territorial. Entonces, emergen así indígenas arrendatarios. Algo muy paradójico de todo este proceso, para que lo podamos pensar como una nueva estrategia de pacificación, ya no militarizada, es la ciudadanización de los indígenas mediante el acceso a la propiedad privada. El gobernador de esa época, Eugenio Tello, dice lo siguiente en la apertura de sesiones ordinarias, esto en el año 1884, dice: ahora los indígenas están sometidos, reconocen el derecho de propiedad, respetan el principio de autoridad, pero para terminar la obra es indispensable convertir en propietarios a los ciudadanos indígenas, haciendo los propietarios serán guardianes del orden. Con esto intento reflejar cuáles son las problemáticas y cuáles son las estrategias en los primeros años de la consolidación del Estado argentino, y cómo este problema del acceso a las tierras tiene continuidad. En el siglo XX, estamos hablando en la época del peronismo, en 1946, hay una nueva, se produce una nueva organización por la demanda de las tierras. Ya ahora involucra a más comunidades, no solamente a las de La Puna, sino también a las de La Quebrada, que les marqué en violeta hace un rato en el mapa, y otras de los valles colindantes de Salta, y se organiza una caminata hacia Buenos Aires en la que se hace una demanda por las tierras que estaban en manos de terratenientes, y quienes no solamente se debía pagar arriendo, sino que también estas poblaciones eran explotadas laboralmente también, ¿no? En condiciones de esclavitud o semi-esclavitud, aunque no tengo un criterio para definir la diferencia entre ambas. Muchos de nuestros abuelos trabajaron en estas regiones. Básicamente, esta caminata se llamó el Malón de la Paz. Se realizó en 1946 y fue de verdad una caminata que duró 3 meses hasta Buenos Aires. Las demandas territoriales son aceptadas por Perón, son recibidos por el presidente de entonces, pero frente a los peligros y a los cuestionamientos de los sectores oligarcas de que ocurriera una reforma agraria, si se devolvía la tierra a los indígenas, es que se decide suspender este acuerdo. Si bien hay un reconocimiento de la demanda, se produce una dilatación de la respuesta en cuanto a la restitución territorial, y todos estos indígenas, que eran 174, más o menos, son regresados en vagones de carga hasta Jujuy, con presencia de fuerzas militares, policiales, es decir, en un acto de violencia. Entonces, esta estrategia de la caminata pacífica no tiene los resultados esperados, y termina en este regreso frustrado a las tierras. Algunas cuestiones para pensar aquí es que cuando se realiza la demanda, cuando los hermanos de las tierras de La Puna, Quebrada, llegan a Buenos Aires, se les cuestiona su condición de indio, ¿no? Porque se esgrime, y voy a leer acá una cita de 2 diputados jujeños,
se esgrime que en Jujuy no existen indios ni collas, que todos son argentinos. Otro diputado dice, trate de no usar la palabra indios, los del norte no son indios, son aborígenes. Indio es aquel que no está ampliamente incorporado a la civilización. Quiero mostrar esto porque forma parte de la construcción de la nación argentina, que bueno, tiene toda una carga histórica colonial de reproducción de la blanquitud, ¿no? Primero de la blancura a través de la exterminación de los indios y luego una reproducción del discurso de la blanquitud a través del mestizaje. Por eso se decía en ese entonces y se sigue diciendo ahora que en Jujuy no hay indios, sino a lo sumo indígenas, que son los que están civilizados. Finalmente, en relación a esta marcha, el Malón de la Paz, durante el peronismo en el año 1946, hay otro elemento a distinguir, es que las demandas, durante el peronismo, las demandas indígenas fueron canalizadas a través de los sindicatos. Entonces, el problema estructural de la racialización de los indios no es tenido en cuenta ni resuelto por este gobierno, sino que en todo caso las demandas son canalizadas a través del sindicato que trabaja y respalda los derechos de los trabajadores. En ese sentido, efectivamente, los trabajadores indígenas fueron quizá menos explotados en las grandes plantaciones, en las zafras, quizás en las minas, pero no lograron la restitución del territorio. Por eso mismo, luego ocurre otros procesos diferentes, ¿no? A raíz de estos fracasos de las demandas, en las demandas territoriales, surgen nuevas estrategias de lucha. Voy a ver si acá incluye esto. Quiero detenerme aquí. Frente a este fracaso del Malón de la Paz en cuanto a la restitución territorial, surge luego, después del 46, hay procesos de politización en Argentina. No me voy a detener en eso, pero sí quiero dar cuenta de cómo esta historia de luchas va tejiéndose con nuevas formas y estrategias de politización. Entonces, quiero hablar de Eulogio Frites, que fue un abogado colla, nacido también, no en la Puna, sino en la Quebrada jujeña, pero que fue nieto de uno de esos maloneros del Malón de la Paz. Él es considerado uno de los padres del derecho indígena, impulsor cuando se hace, en 1994 se reforma la Constitución Nacional y se incluye un artículo que afirma la preexistencia de los pueblos indígenas en Argentina, y Eulogio Frites también es impulsor de la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Traigo este caso de Eulogio Frites porque él forma parte de esta historia de lucha y rebeliones de nuestros pueblos, y al mismo tiempo es una figura cuestionada desde algunas perspectivas indianistas en esta región, en el norte de Jujuy, y se lo ha caracterizado de indigenista. ¿Por qué? Justamente por esta articulación que él hizo con el Estado-Nación para lograr introducir el reconocimiento de la preexistencia étnica de los pueblos indígenas en Argentina, para así proyectar la restitución territorial de algunas comunidades. Entonces, a raíz de esta lucha es que en 1994, con esta legislación ya como antecedente, es que se logra la restitución del territorio Finca Santiago en Salta, y que se entregan títulos de propiedad. Este es un punto importante para la discusión porque les había indicado antes que mi interés era mostrar diferentes perspectivas y diferentes estrategias de lucha. Entonces, en este caso, Eulogio Frites ha sido considerado como indigenista por aportar herramientas políticas para
la implementación de políticas para los indígenas, pero perfiladas o proyectadas desde el Estado. Haciendo una aclaración, por las dudas que no esté claro, ustedes saben que una distinción clásica del indianismo es su diferenciación con el indigenismo. El indigenismo es criticado por el indianismo por considerarlo, al menos en mi interpretación, una política del Estado dirigida al gobierno de los indios, de los indígenas. Y esto implica, dado que el proyecto de los estados es en su origen mononacional, esto implica que esas políticas intentan integrar al indio, asimilarlo, desindianizarlo, pero nunca lo va a pensar como sujeto pleno, como sujeto político. ¿Bien? Puede ciudadanizarlo, pensarlo como sujeto folclórico, cultural, civilizado, como vimos en las otras formas de pacificación, pero no como sujeto político, porque eso implicaría el reconocimiento de su nación, de su territorio. Y esto implica una contradicción para el Estado mononacional. Entonces, dicho esto, cuando Frites inicia esta lucha por los pueblos indios que demandan la restitución de sus territorios, y lo hace impulsando legislación y creando derecho indígena reconocido por el Estado e incluido en la Constitución, entonces algunas lecturas lo pensaban como indigenista, ¿bien? Es decir, como afín a las políticas de Estado de integración, pero no de restitución de la nación, Coya, ¿no? Sino de un territorio en un determinado lugar con una determinada cantidad de hectáreas. Sin embargo, me interesa mostrar aquí, vamos 30 minutos casi, bueno, ya voy a ir cerrando. Me interesa mostrar aquí que un indianista Colla o Mahuaca Colla, Gustavo Cruz, él hace una lectura y un estudio de la obra de Frites y demuestra que Frites sostuvo ideas indianistas en los años 70 que coinciden con el indianismo que leeríamos en Reinaga, por ejemplo, ¿no? Afirma que los estados latinoamericanos, los estados nacionales, son mononacionales políticamente, pero tienen una pluralidad de culturas. Reconoce la división racializada de los estados, y también, y algo muy importante que él cita, que cita Cruz de Frites, es que afirma la existencia de las naciones indias, y no solo de comunidades indígenas en el territorio argentino. Sin embargo, su proyección indianista plantea una estrategia política que apunta a la reforma del Estado, ¿bien? Al cambio de la legislación y a la creación de derecho indígena. Por ese motivo es que es un personaje polémico dentro del indianismo. No obstante, lo traigo aquí para que podamos pensar y problematizar cuáles son las estrategias que vienen llevando los diferentes pueblos en la puna. Bueno, hago acá algunas preguntas que tienen que ver con lo mismo. Este reconocimiento como indianista que hace Gustavo Cruz fue presentado en un congreso que se hizo también en La Quebrada, justamente en homenaje a Frites, a este abogado Colla, y se pudo plantear esta discusión, ¿no? Lo cual me pareció importante hacerlo en territorio también. Me pregunto si es plausible que un indianista realice su lucha desde el derecho, es decir, disputando los derechos indígenas dentro del sistema legal de un Estado mononacional. ¿Lo convierte esto en un indigenista? ¿Es el indigenismo un criterio para distinguir las políticas del Estado mononacional dirigida hacia los indígenas? Y estas preguntas apuntan a pensar ya en el siglo XXI
y una diversidad y complejidad de procesos de politización actuales en nuestra región. Quiero decir que en el presente siglo, si bien vamos tejiendo todas estas experiencias, también nos alimentamos de lo que va ocurriendo en este gran Collasuyo, y sobre todo con la experiencia indígena en Bolivia y la creación del Estado plurinacional, porque esto dio lugar, esto impulsó otros procesos de politización india en Argentina, que también se habían ido forjando en la década de los 90 durante el neoliberalismo. Creo que hubo un impacto también en sectores urbanos, y esa es una característica de este nuevo siglo. De hecho, nuestra organización, que ya no tenemos, ya no funciona nuestra organización como colectivo, pero sí quizá como hermandad, de nombre El Malón Vive, en rememoración a esta marcha del Malón de la Paz, surge en un contexto urbano como estudiantes universitarios en una ciudad blanquizada como es Córdoba, ¿no? Córdoba la adopta. Y esto, digo, al inicio del siglo XXI se han producido también estas experiencias y otras, como la creación de partidos políticos indígenas en Jujuy. Ha habido experiencias de, bueno, no solamente de candidatos, sino también que se han logrado municipios, o se ha logrado disputar en la contienda electoral. Al mismo tiempo, creo que se han consolidado los encuentros indianistas, intercambios entre diferentes referentes, intelectuales, personas afines al indianismo entre nuestra región, y en especial los encuentros del Collasuyo, que son estos espacios donde considero que todavía es posible discutir esto que pensamos acerca de nuestros propios procesos de politización india aquí en Jujuy, en esto que hoy es Jujuy, pero que al mismo tiempo miramos como una región más grande que, como les decía antes, trasciende las fronteras estatales. En el material que yo les había compartido, tendencias en el movimiento indígena, de una revista Minca, que no es una revista indianista, pero que sin embargo recoge las problemáticas de las comunidades y de organizaciones también, se plantea y se propone hacer esta discusión. El autor acá reconoce, y lo copié y lo pegué para que lo puedan ver, pero está disponible en el material, nombra a todas las organizaciones, asambleas de comunidades indígenas, partidos políticos de perspectiva indígena que han surgido en estos últimos 20 años para dar cuenta de que dentro de esa diversidad se pueden hacer muchas lecturas en cuanto a los objetivos que tienen estas diferentes organizaciones, asambleas o partidos, y las metodologías que llevan a cabo. Creo que es importante la posibilidad de hacer una tarea de lectura desde una perspectiva indianista, al menos desde lo que yo sostengo, que nos permita comprender, distinguir, discernir esa complejidad para no tacharla meramente de indigenista, ¿no? O estadocéntrica, y poder leer los niveles intermedios, ¿no? Poder pensar al menos la posibilidad de organizaciones que puedan tener un perfil que pueda dialogar con el indianismo, que son nuestros intereses. Quiero decir que apunten a la recuperación territorial, quiero decir que se planteen estrategias y políticas de autodeterminación, sobre todo, que reconozcan el problema del racismo estructural de los indios, que planteen una organización política indígena propia, pero que al mismo tiempo podamos analizar los diferentes métodos que puedan haber para llevar a cabo esos programas políticos, esos proyectos políticos. Y al mismo tiempo poder pensar si es que es posible plantearnos entre quienes podamos más o menos coincidir en objetivos y metodologías, la posibilidad de un proyecto conjunto más grande, ¿no? De modo que esto que se muestra aquí como organización, asamblea, partido, no trabaje de manera solitaria, sino que pueda ir articulando un proyecto más grande, que de hecho es el problema que tenemos,
siempre, o que es un problema común de nuestros pueblos, esta fragmentación, ¿no? Cuando emergen varios partidos políticos no es tanto porque hay riqueza de propuestas, sino que más bien es porque hay mucha fragmentación hacia el interior de ese movimiento. Entonces, quiero Muchas volver gracias. Perdón, quiero volver al principio nada más, Sharol, un segundito, y dejar esto aquí. Son Dale. 7 minutos, perdón. Dejar Sí. esto aquí. Volver a esto, pensar el presente desde aquí, desde nuestro lugar, esta es nuestra realidad, mostrar la especificidad de nuestras problemáticas en nuestra región y mostrar también cuáles son las diferentes estrategias que el Estado ha venido impulsando para pacificar, es decir, pensar y problematizar sobre el indigenismo en nuestra región, ofreciendo perspectivas alternativas. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valeria, de Espero haber verdad. sido clara. Gracias por tu participación, gracias por todo lo que nos compartes y por abrir todos estos mundos, ¿no? Y proponer lazos al mismo tiempo. Vamos a luego tener la ronda de preguntas. Voy a pasar a presentar muy brevemente a Jennifer Choque Flores. Ella es abogada. El tema de su ponencia es la Convención Constituyente en Chile para el pueblo aymara. Experto en pueblos indígenas y derechos humanos por la Universidad Carlos III de España, experta, perdón. Y también quiero mencionar que es miembro cofundadora de la Asociación Nacional de Abogadas Indígenas, ABOIN, en Chile. Bienvenida, Jennifer, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Bueno, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Un agrado saludarlos. Gracias por la invitación a los 3 colectivos que están presentes. Saludar también a quienes están en sala de Zoom. Espero que podamos conversar, responder preguntas, retroalimentarnos. También a las personas que nos siguen desde el Facebook Live, desde el canal de YouTube. Y bueno, para empezar, de esto que quería hacer como un tipo de conversatorio, de que podamos también ir viendo momentos, ordenando también la estructura de mi exposición. Bueno, vamos a hablar de la Convención Constitucional que se está desarrollando actualmente en Chile, enfocado en el pueblo aymara, desde una visión cercana, crítica y real del proceso constituyente. Para ello vamos a ir desde hacia atrás, hacia adelante, en términos generales, por el tiempo que ha sido asignado, hasta llegar al día de hoy. Haremos primero una introducción al tema para luego hablar de 4 fases o 4 momentos de debate en torno a la temática constituyente y el pueblo aymara. Entonces, a modo de introducción, primero diremos que la configuración del Estado republicano chileno ha basado su acción política en la búsqueda de la unificación y consolidación de una sola nación, de una sociedad hegemónica, de impulsar procesos de aculturación, tal como ocurrió con lo que acá se conoce el proceso de chilenización, que fue impulsado en el norte de Chile, en la cual la finalidad era crear una identidad común, crear la identidad de una sola nación y impulsar y fortalecer la identidad patriótica chilena, con la finalidad de legitimar al Estado, pero ¿a qué costo? Al costo de la negación de otras identidades, en la negación de la existencia de, por ejemplo, de un pueblo aymara y todo lo que ello conllevó. Porque no se trata solamente de negar la existencia del otro, sino de la misma existencia, de tener que abandonar la cultura propia como visión propia y aceptar una ajena, también de tener que identificarse con símbolos externos, de legitimar y estructuras y pensamientos coloniales. Dicho proceso asimilacionista repercutió drástica y negativamente en el pueblo aymara, que si bien logró debilitar, erosionar, ocultar y apagar nuestra identidad, nuestra conciencia aymara, no consiguió aniquilarla. Han sido, somos y no me cabe duda que serán muchos hermanos aymaras que destinan gran parte de su vida en contribuir a recuperar y visibilizar y consolidar nuestro pueblo de nación aymara. En ese contexto podemos decir sin ninguna sorpresa que la actual Constitución Política de Chile, norma de mayor jerarquía,
no hace referencia alguna a los pueblos originarios, y menos aún reconoce nuestra existencia y derechos colectivos. Se trata de una constitución del año 1980 que fue creada en un periodo de dictadura militar de Augusto Pinochet, redactada por un grupo reducido de personas a través de lo que se denominó la Comisión Ortúzar y conformada casi exclusivamente por hombres. Bueno, en nuestro país, como dato, solo han existido propuestas, proyectos políticos o acuerdos también de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Por ejemplo, lo que ocurrió en el año 1990 con el Acuerdo de Nueva Imperial, que menciona como una de las demandas de los pueblos indígenas de ese entonces ya un reconocimiento constitucional de los mismos y de sus derechos. Pero pese a todo el trabajo que se pudo haber impulsado de eso, finalmente quedó en un acuerdo, porque a la fecha de hoy no tenemos un reconocimiento constitucional. Y bueno, avanzando y años más tarde y en varias oportunidades, también existieron en nuestro país diversos proyectos de ley que aspiraban a un reconocimiento constitucional, pero ocurría lo mismo, no habiendo un acuerdo entre un sector político y otro, sectores políticos partidistas, los proyectos de reforma no prosperaban, se quedaban estancados en el Congreso. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué y cómo se gesta la Convención Constitucional que tiene la misión de redactar una nueva Constitución? Bueno, para responder a esa pregunta hay que rememorar a un hecho clave que yo creo que bastantes ya deben conocer, lo que fue el 18 de octubre del 2019, el denominado estallido o revuelta social, que comenzó con el rechazo al alza del precio del transporte público y las diferentes movilizaciones y manifestaciones sociales que cuestionaban los privilegios de los sectores más acomodados. El rechazo también a los altos niveles de desigualdad que estamos viviendo como país. Desigualdad económica, desigualdad social, desigualdad política, movilizaciones a lo largo de todo el país, cacerolazos, marchas, distintas intervenciones públicas y colectivas que reclamaban un cambio. Eso era sobre todo lo fundamental, el cambio. Reclamaban justicia, igualdad, transparencia, derechos, anticorrupción, igualdad de género, y con ese escenario la reacción del gobierno no fue la mejor, por el contrario. La represión y las violaciones graves a los derechos humanos eran cifras en nuestro país que aumentaban a diario. Los casos, por ejemplo, de trauma y de pérdida de globo ocular y la pérdida de la visión fueron algunos de esos arbitrarios y lamentables casos. Y todo ello también sin duda alcanzó a nuestro pueblo aymara y al resto de los pueblos originarios. Fueron muchos aymaras acá que se movilizaron y se manifestaron, dieron a conocer sus reivindicaciones, sus demandas territoriales y también sus exigencias respecto a las autonomías. Y para quienes nos movilizamos, muchos eran arrestados y formalizados por delitos de desórdenes públicos, delitos de daño, delitos contra la salubridad, delitos de maltrato hacia la policía, y lo que más llama la atención, personas que simplemente se manifestaban, personas sin tener ningún antecedente penal, estuvieron sujetas a una de las medidas cautelares más intensas en nuestro país, como es la prisión preventiva. Y uno de los casos más conocidos acá fue el de un joven aymara del pueblo de Soga, de la región de Tarapacá, a quien el Estado le atribuía la participación delictiva por el lanzamiento de un artefacto incendiario en contra de Carabineros, que es una institución policial en este país, en donde luego de una investigación que duró más de un año, el órgano persecutor estatal determinó que no reunía los antecedentes suficientes para acusar a esta persona. ¿Y esto qué devela? Que finalmente se puede detener a una persona por el hecho de manifestarse, en la cual una vez que ya tú eres arrestado, en la cual también hay una investigación, no se reúnen estos antecedentes, pero ¿qué pasa acá? Finalmente pasa que una persona, como decía, sin antecedentes y sin ningún contacto criminógeno previo, estuvo en prisión preventiva, luego con arresto total, y de no ser acusado, de no ser iniciada ninguna investigación más allá en su contra. Y con esos escenarios, y ya como culminando esta pequeña introducción, podemos ver cómo ha estado las relaciones en el Estado con los pueblos originarios, y bueno, y la sociedad en general. Toda esa suma de episodios, momentos, etapas provocaron
finalmente una de las mayores transformaciones políticas e institucionales en nuestro país desde la recuperación de la democracia, y todo lo que eso se traduce a lo que hoy en día venimos a hablar de la Convención Constitucional. Y lo enmarco en mi introducción desde ese punto de vista, porque como iremos hablando, también ocurren episodios que deslegitiman las ganancias de los movimientos sociales y de las ganancias también que obtienen los pueblos originarios cuando reivindican y luchan por sus derechos. Y bueno, para ir avanzando en el tema, vamos a hablar ahora de los que le comentaba, de estas 4 fases o estos 4 momentos de discusión. Y el primero es la fase ya en que se debate la necesidad de una nueva constitución, en la cual surgen preguntas en torno, por ejemplo, a qué órgano redactará la nueva constitución. Y este episodio, en esta fase ocurre un episodio que es cuestionado por varios sectores, también validados por otros, en la cual me refiero a que distintos sectores políticos partidistas del país se reúnen y firman un acuerdo que se llama Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, en la cual proponen para Chile un proceso constituyente, pero que, como dije y aclaré, este acuerdo fue criticado porque de cierta forma se rogaba el protagonismo y la iniciativa de gestar un proceso constituyente y un cambio para Chile. Pero sabemos nosotros quienes estamos en Chile, y sobre todo los pueblos originarios y pueblo aymara, que en Chile todo lo que se ha conseguido a favor de nosotros mismos ha sido provocado por nosotros mismos, de una lucha constante de años, de décadas. Y bueno, entonces, ¿qué órgano redactaría la nueva constitución? ¿Una asamblea constituyente, una convención constitucional o una convención mixta? Esa fue una larga discusión en nuestro país, ya que próximamente se iba a llevar un plebiscito nacional que se iba a realizar el 25 de octubre de 2020, en la cual, por ejemplo, se estipulaba en la primera cédula la pregunta a todas las personas: ¿quiere usted una nueva constitución? Y uno podía decir, bueno, apruebo o rechazo. O también había otra cédula, disculpen, en la cual la pregunta era, ¿qué tipo de órgano debiese redactar la nueva constitución? Por ejemplo, las opciones eran una convención mixta, en la cual iba a estar compuesta por miembros elegidos popularmente y también por parlamentarios en ejercicio. Y la otra opción era una convención constitucional, que iba a estar integrada por miembros elegidos popularmente. Hubo acá desde nuestro pueblo aymara también discusiones respecto de que también queríamos una asamblea constitucional con ese nombre, y que ese fuera la forma que marcara el inicio al proceso constituyente. Y desde luego también acá habían sectores del pueblo aymara que estaban a favor y votaban, ya hacían el llamado a votar, aprobar que se redacte una nueva constitución, y otros también hacían el llamado a votar el rechazo. Y cada sector u otro, yo debo decirlo, tenía sus razones y argumentos totalmente válidos. Así que en este punto no voy a entrar a cuestionar cuál fue el más válido, no. Creo que todos siempre tienen un punto de vista que pueden expresar y argumentar. Y bueno, siguiendo con esta exposición, nos vamos al segundo momento, y este momento se relaciona ya a la paridad de género. Bueno, como ustedes saben, Chile es el único país en la región latinoamericana en incluir la paridad en su proceso constituyente. La paridad de género también, sin duda, es una iniciativa que también nace de los movimientos de las mujeres indígenas y no indígenas. Son décadas de lucha por visibilizar el rol de las mujeres, de ir avanzando, ya no solo en una participación como un mecanismo de mujeres de estar presente o de estar por estar, sino también de tener voz y tener una opinión, de tener la total libertad de poder emitir una opinión sin que se te coarten tus derechos o que se condicione tu presencia en espacios públicos o privados. Siendo así, la ley de paridad de género en el proceso constituyente tuvo su objeto, permitir el equilibrio de representación en la convención, tanto de hombres y mujeres. Y bueno, también nosotras como mujeres, y bueno, yo creo que la sociedad ya en general, seamos o no mujeres indígenas, aymaras o de otro pueblo originario, sabemos que si no hay diversificación en la toma de decisiones en el ámbito público, hay una alta probabilidad de que solo se representen los intereses de un solo grupo, en desmedro del otro,
como en este caso podría ser el de las mujeres respecto del varón. También sabemos que la presencia de la mujer permite reducir esas desigualdades y sobre todo, y creo que un punto más importante, transformar las relaciones de poder. Las mujeres ya no queremos ser excluidas, tampoco queremos ser calladas ni condicionadas en nuestra voz. Y desde luego, según los que le comentaba, este estallido, revuelta social visibilizó lo que les comento. Mujeres organizadas que salieron a las calles, jóvenes como abuelas, a pedir que hubiese igualdad. Y una igualdad que era totalmente y sigue siendo totalmente necesaria en nuestro país. Las mujeres aymaras, yendo más al detalle, no estuvimos ausentes de esas luchas, porque si bien se puede sostener que en nuestra cosmovisión existe y está presente la cosmovisión, la dualidad, en la cual cada quien tiene un par complementario, dual, ello no alcanza solamente a las personas, sabemos que también alcanza a los animales, los lugares sagrados y distintos elementos utilizados en la ceremonia, y que desde luego todavía falta mucho por avanzar en materializar efectivamente este principio. Como les, por ejemplo, y también me gustaría conocer su experiencia desde los lugares donde ustedes se encuentren, por ejemplo, cuando hablamos del chachahuarmi, entendido como la presencia del hombre y la mujer, que es un concepto que está siendo reflexionado y reivindicado por las mujeres aymaras, y sobre todo por mujeres jóvenes, en la cual al observar en sus comunidades y sus espacios familiares que sus madres y sus abuelas, pese a ejercer un papel importante en su entorno, aún así no son escuchadas y consideradas, o incluso a veces hasta cuestionadas. Y realmente son pocos los varones que realmente comparten sus espacios, y los que lo hacen son muy reconocidos por las mujeres, y tengo la fortuna de conocer a muchos gilatas que lo hacen, porque las mujeres quienes hemos asumido algún espacio dirigencial, sabemos que por lo menos acá no ha costado mucho llegar al lugar donde estamos, de tener que siempre estar constantemente validándonos, demostrando nuestras capacidades, y yo creo que hoy en día ya hay muchas mujeres líderes aymaras con grandes trayectorias y mujeres jóvenes que se esfuerzan por forjar un camino hacia su liderazgo, y en esta exposición quería develar también este papel importante en el marco del proceso constituyente. Y para seguir también avanzando, como punto tercero, en esta fase o momento que le he comentado, se relaciona ya a la presencia de los pueblos originarios en la convención, porque recordemos, según lo que íbamos contando, que a nivel nacional se estaba discutiendo los órganos que redactarían la Constitución, la paridad de género, pero la pregunta era, ¿qué pasaba con la representación de los pueblos originarios? La presencia de los pueblos originarios, ¿dónde quedaba? ¿Sería un punto importante o no? Desde luego, para nosotros, como parte del pueblo aymara, es importante la presencia de los pueblos originarios en este proceso constituyente, y surgían las preguntas, pero ¿cómo asegurar esta representación de los pueblos originarios? ¿A través de los escaños o cupos reservados o a través de otro mecanismo? Esas eran las interrogantes que surgían acá. Y desde luego en el pueblo aymara hubo una diversidad de opiniones y de posturas sobre los escaños reservados. Hay quienes, por ejemplo, manifestaban que los escaños reservados no era un modelo válido ni beneficioso para el pueblo aymara para asegurar su representación. También, bueno, y esto también en base a que decían que habían experiencias comparadas que uno podía ver de que te traía más perjuicios que beneficios. También habían personas, también acá sectores del pueblo aymara, en que señalaban que, bueno, esto también, aceptar los escaños reservados implicaba de cierta forma validar las instituciones de gobierno, las instituciones estatales, y que mejor era propender hacia el avance y consolidación de las instituciones propias, de avanzar hacia autonomías territoriales, políticas e instituciones propias. Por otro lado, también habían quienes consideran, bueno, que este proceso, siendo un proceso llamado histórico, que los pueblos indígenas sí debían estar presentes a través de los escaños reservados, ya que era una de las formas en que se aseguraba la presencia de nosotros.
Hubieron incluso varios dirigentes, jilatas y cuyacas, que fueron al Congreso a jugársela por los escaños reservados, porque no era seguro de que efectivamente hubiese escaños para los pueblos originarios, en todo caso, porque casi y no hay representación a través de los escaños. Fue una larga discusión que hubo en el Congreso y que, sin perjuicio de las críticas que le comentaba, en diciembre de 2020, por primera vez se aprueban escaños reservados para los pueblos indígenas, significando entonces este proceso para nosotros estar presente de alguna manera en la Convención Constitucional y en la discusión desde el nuevo país que se puede construir, y presentes ya no como etnias, como nos denomina todavía la ley indígena, sino como pueblos originarios, y que también se hacía presente la paridad de género. Así, la ley de escaños consagró 17 escaños reservados para los 10 pueblos originarios, y la distribución fue de 7 cupos para el pueblo mapuche y 2 para el pueblo aymara, y 1 para el pueblo de Ayita, para el pueblo Licanantay, para el pueblo quechua, para el pueblo chango, para el pueblo Rapanui, para el pueblo Cahuéscar y para el pueblo Yagán. Así, a inicios de este año, en enero, se inició todo un periodo de campaña electoral de los candidatos constituyentes que iban por algún cupo de su pueblo. En el caso del pueblo aymara hubo 18 duplas de candidatos constituyentes, en la cual cada candidatura realizó una serie de compromisos y acuerdos para con el pueblo aymara. Cuestión que, por todo lo que le he comentado, tuvo mucha importancia, porque el descontento y la desaprobación de todo lo que conformaba el Chile, las personas exigían mucho a quienes salieran electos, responsabilidad, transparencia, compromiso, y no desatenderlos, porque cuando uno, por ejemplo, va a los territorios y solamente va a pedir el voto o va a pedir que te apoyen, pero tú después no retribuyes, la gente ahora manifiesta su malestar, su descontento, y cobra las palabras. Y ya avanzando en una cuarta fase que se vincula ya más a la instalación de la Convención Constitucional y, bueno, y los aconteceres que han ocurrido, ya conociéndose el resultado de la elección a nivel nacional, la Convención Constitucional quedó compuesta por 155 convencionales, incluidos los de pueblo originario. Y a principios de julio de este año se instala la convención en la capital del país, en la cual finalmente todo el producto del trabajo que desarrollen en estos 9 o 12 meses va a tener que ser sometido a un plebiscito de salida para su aprobación. Cabe decir que el mismo día de la instalación se definió la mesa directiva, y también en la cual la convencional constituyente mapuche, Elisa Loncón, fue elegida presidenta de la convención, con 96 votos en segunda vuelta, y otro convencional no indígena, Jaime Baza, como el vicepresidente. Y desde luego la presencia de la mujer, una mujer mapuche, que al pronunciar su discurso inaugural en su lengua materna, el mapuzungún, marcó un momento importante en nuestro país. Un hecho histórico sin duda, pero también debo compartir con ustedes que respecto a ese punto, la votación para que saliera Elisa Loncón como presidenta de la convención no estuvo exenta de debate, ya que fue producto de negociaciones que se realizaron previamente con distintos convencionales y con distintos sectores políticos. Y de esto también traigo ejemplo a la constituyente mapuche Natividad Yanquileo, quien manifestó sus razones de votar en blanco al momento de decidir quién podría ser, por ejemplo, la presidenta de la convención. Y ella manifestó que estaba actuando en consecuencia porque los compromisos que ya se habían adquirido por más de 30 años de los pueblos indígenas con los partidos políticos solo habían generado perjuicio, y que finalmente jugar la dinámica con los partidos políticos era volver a creer y volver a permitir que los partidos políticos traicionen al pueblo. Bueno, y también en ese día de la instalación, en las afueras, también hubieron diversas manifestaciones sociales, apoyando como no apoyando la instalación de la convención, y sobre todo en el punto que les comentaba al inicio, de que
este proceso constituyente, al haber sido forjado por movimientos sociales, a la fecha todavía existían y siguen existiendo muchas personas que al manifestarse durante este estallido, esta revuelta social, todavía se encuentran sujetas a un proceso penal por el hecho de manifestarse y otras circunstancias. Respecto como al trabajo actual que está realizando la convención, está trabajando en el reglamento que va a definir las normas y el actuar de la convención. Y las primeras comisiones a sancionar fue la comisión de reglamento, la comisión de ética y de presupuesto. También después se creó la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Participación y Consulta, la Comisión de Transparencia y también finalmente la Comisión de Descentralización. Bueno, las últimas comisiones que le nombré están en procesos de audiencias públicas en la cual escuchan a organizaciones y personas en general, y en la cual una de las intervenciones que llamó más la atención y que fue de esta semana fue la que realizó un representante del pueblo Selknam, un pueblo originario no reconocido por el Estado chileno, quien expuso sobre el exterminio de su pueblo a manos de colonos europeos y chilenos. También han habido presencia y exposiciones de personas aymaras, quienes han manifestado también sus inquietudes, sus aspiraciones, sus propuestas, sus reclamos respecto al trabajo de la convención. Ya, y bueno, también para ir finalizando, como se ha podido ver a lo largo de mi intervención, no hay un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en Chile. Las relaciones entre uno y otro, entre Estado, gobierno y pueblo originario, han sido y son tensionadas. Hay hitos y momentos marcados de mucha violencia y mucha injusticia, de discriminación estructural que, bueno, como podemos ver, ya no soporta parches ni enmiendas, y el proceso constituyente para los pueblos originarios y en particular para el pueblo aymara, quienes nos encontramos en su mayoría en la zona norte del país, aspiramos que este proceso y su repercusión alcance a todos quienes conformamos el pueblo aymara, de que haya una participación real, incidente y, ¿por qué no?, que también sea vinculante. Y desde mi despliegue territorial y de mi compartir con mis pares aymaras, tanto desde lo urbano como desde lo rural, puedo decir que hay puntos muy marcados al interior de nuestro pueblo, gente aymara muy informada del proceso, siguiendo este proceso, que apoya el proceso, que trata de aportar desde su espacio, desde su opinión, desde su experiencia. También hay hermanos aymaras que también están muy informados, pero tienen su disconformidad de este proceso, sobre todo porque se ha politizado demasiado y caen un poco en que les genera mucho ruido de que se haya gestado la Convención Constitucional por todo un movimiento a nivel nacional que hubo, y que para que después finalice o esté tomando ribetes más como políticos, a la gente, a algunos sectores la tienen muy desconforme. Pero también hay personas aymaras acá que recién están en la búsqueda de su identidad, y visibilizar y que se hablen temas, por ejemplo, de pueblo originario, de pueblo aymara, y lo puedan ver desde sus televisores, también ayuda a nosotros a que haya personas que realmente se encanten con lo que es su identidad aymara y no sientan esa vergüenza o esa falta de autoestima, porque recuerdan de lo que le comentaba al inicio de esta exposición, el proceso de chilenización un poco más, y de verdad nos apaga todo lo que es nuestra identidad indígena aymara. Y creo que a diferencia quizás de, por ejemplo, del país de Bolivia, nosotros vamos muy atrasados en cuestionarnos, por ejemplo, los términos políticos, o reivindicar, por ejemplo, el término indio, pero desde luego miramos y observamos a nivel de otra experiencia, de otros hermanos del compartir, cómo podemos ir aprendiendo el uno y el otro. Y un punto que, por ejemplo, a mí me preocupa respecto de lo que es la Convención Constitucional, ya para cerrar, es que nuestro pueblo, ¿qué tan informado está de este proceso?
No puedo decir que todo el pueblo aymara está informado que se está llevando a cabo un proceso constitucional o que todo el pueblo aymara sabe lo que es una constitución política, porque eso no es así. Hay muchas brechas todavía que superar, sobre todo porque la pandemia ha originado que también funcione todo desde la virtualidad y que puede existir mucho una página oficial de la convención que recopile todos los momentos, las actas, los informes, los acuerdos de la convención, pero para las personas aymaras que están en sus territorios, están, no sé, en comunas en que todavía no hay acceso a servicios básicos, esa información de la convención, del proceso constituyente, todavía no llega. No llega porque es imposible. ¿Cómo podrías tú desplegar hasta allá? Y es tarea, desde luego, de quienes estamos involucrados en este proceso, de llevar esa información a los territorios, de conversar con la gente, de generar iniciativas, de articular y sobre todo de informar a nuestro pueblo, para que por lo menos sienta que en este momento que se dice histórico, a lo menos haya opinado o haya reflexionado respecto a la Constitución, cómo afecta la Constitución y todo lo que ese catálogo de principios, de derechos, de instituciones, cómo también nos afecta y cómo también puede mejorar para nuestro pueblo. Y poder decir al final del día que el proceso realmente fue participativo e incidente. Eso para terminar mi exposición. Muchísimas gracias, Jennifer. Gracias por el acceso y que nos has dado a este proceso tan importante. Vamos a iniciar con el espacio de preguntas, la primera ronda de preguntas para Valeria. Voy a leer aquí el mensaje de Susana Huarachi Quispe mientras esperamos que alguien pida la palabra para hacer una pregunta. Buenas noches. Mi pregunta sobre el primer tema, el reconocimiento de territorio para los indios en Jujuy, ¿significa que no tienen movilidad territorial? ¿Se parece a lo que se vive en Estados Unidos? Valeria. Gracias, Susana, por la pregunta. Según entiendo por tu pregunta, te diría que no. A ver, el reconocimiento del territorio, en primer lugar, fue gestado a partir de lo que les contaba antes, que es esta creación de institucionalidad indígena, promovida por, como les dije, Eulogio Frites, entre otros juristas y otros referentes indios. Una vez institucionalizados, se crean determinados mecanismos para el reconocimiento de los territorios de territorios ancestrales pertenecientes a comunidades indígenas. Entonces, hay una medición de esos terrenos y se asigna un título comunitario para esas comunidades, pero no significa, si es que entiendo bien, no significa que no puedan salir de ese territorio, sino que en realidad es el territorio compartido que les pertenece y sobre el cual tienen derecho, y es un territorio, un título de propiedad inajenable e inembargable. Sin embargo, me parece importante indicar que actualmente en Jujuy ese reconocimiento de la propiedad comunitaria ha sido violado por una ley que es la 5915, y que hay muchos hermanos que han militado contra esta ley porque justamente declara que esos territorios son sujetos de embargo, se pueden embargar, o el Estado puede utilizarlos, ¿no? En este caso para emprendimientos extractivistas. La pregunta de Susana conduce a muchos problemas que se ha suscitado la lucha por la recuperación de las tierras, porque una de las estrategias fue la estrategia legal. Una vez que se incluye en el derecho constitucional argentino el reconocimiento de la preexistencia étnica y del territorio comunitario, surgen nuevos problemas. Hay que demostrar al Estado que esos territorios son posesión ancestral, hay que demostrar que se es indígena. Entonces, toda esa herramienta se convierte en un instrumento del indigenismo. Lo que con mi intervención quería mostrar era que no por ello la lucha de Frites
ha sido indigenista, sino que ha sido un indianista que trabajó para la restitución territorial y encontró en esa estrategia la forma de recuperar territorio. Muchas gracias, Valeria. La siguiente pregunta es de Rocío Vilde Julián. Dice, ¿usted considera que existe un movimiento indianista en Jujuy? Yo creo que la respuesta puede ser, es un sí. De hecho, cuando mencionaba los encuentros del Collasuyo, hacía referencia a una serie de encuentros que se hacen en Jujuy, pero en realidad que se hacen desde el Collasuyo, justamente pensando en la movilidad que tenemos nuestros pueblos en diferentes provincias del actual territorio argentino, pero que se realizan, el último se ha realizado en Jujuy, por ejemplo. Esos encuentros, de los que yo he participado recientemente, en los últimos 3, ya tienen alrededor de 13 años que se llevan realizando. Yo creo que a lo largo de los años ha ido tomando un perfil indianista ese encuentro. Entonces, frente a la pregunta de si existe un movimiento indianista en Jujuy, diría que sí. Ahora, ¿cuál es el...? A ver, este movimiento indianista. Existe este movimiento indianista, pero hay otras organizaciones, movimientos o acciones comunitarias que sean afines al indianismo. Esa es una pregunta quizá más rica y más polémica, porque actualmente, al menos según yo entiendo, la perspectiva que está planteándose en estos encuentros del Collasuyo, más bien tienden a reforzar 3 ideas centrales. Primero, la autonomía o autodeterminación del territorio, pensada desde la afirmación de una nación Colla, y en segundo, la crítica al Estado indigenista mononacional, y también la crítica al racismo estructural. Esa es la forma como yo leo a este movimiento indianista. Ahora, ¿hay otras organizaciones que hacen también estas críticas? Yo creo que sí. No necesariamente tienen que considerarse indianistas o debemos nosotros leerlas como indianistas, pero la perspectiva indianista nos permite mostrar que podemos, lo que trataba de decir al final del cierre de mi exposición, es que podemos hacer una lectura de las diferentes acciones y estrategias que pueden estar encaminando actualmente organizaciones, asambleas y partidos políticos, proyectando a estos mismos aspectos, ¿no? Autodeterminación territorial, no solo recuperación territorial, sino autodeterminación sobre el territorio, sobre todo ante el avance de los proyectos neoextractivistas en esta región, como les contaba antes, por el litio, la minería y bueno, el extractivismo del agua, no solo de los metales. Entonces la pregunta es, ¿hay un movimiento? Sí, pero podemos mirar, hacer una mirada más amplia acerca de esto que entendemos como indianismo y como diálogo con otras organizaciones. Gracias, Valeria. Melissa Cáceres dice, si cree que el fortalecimiento del comunitarismo pueda llevar a un proceso de politización mayor para la recuperación de tierras, si la cuestión de la comunidad está o también está fragmentada. Bien, yo creo que a ver, es una pregunta delicada para afirmar, porque es más fácil hablar, digamos, desde las lecturas de las organizaciones que de las diferentes comunidades, porque son muchas, heterogéneas y tienen diferentes posicionamientos y diferentes procesos. Hecha esa aclaración, me parece que el fortalecimiento del comunitarismo pueda llevar a un proceso de politización mayor para la recuperación de las tierras, sin duda. De hecho, por ejemplo, 2 de los más grandes acontecimientos en los últimos años tienen que ver con procesos de organización de comunidades en términos de asambleas comunitarias o en términos de organizaciones, pero que convocan asambleas y también a personas que se identifican como indios indígenas, que no pertenecen a organizaciones, pero que han, por ejemplo,
se han concentrado y han luchado para la derogación de esta ley 5915 que les comentaba antes, que atentaba contra los territorios comunitarios. De tal modo que se hizo una gran convocatoria por parte del gobierno para hacer una consulta para ver si estaban de acuerdo o no, y esa gran mayoría dijo que no estaba de acuerdo con esa ley. ¿Bien? Esta es una de las muestras de que efectivamente sí, los procesos de politización, si son comunitarios, si surgen de las comunidades y se convierten en organizaciones más grandes, tienen gran impacto en estos procesos, ¿no? Tanto de recuperación territorial como de lucha contra los actuales extractivismos. Y la segunda pregunta, si la cuestión de la comunidad está o también está fragmentada, es ambas cosas. Yo creo que las comunidades continúan existiendo aquí en las zonas urbanas, pero también tienen movilidad a zonas, se encuentran en zonas rurales, pero tienen movilidad en las zonas urbanas, y creo que en todo momento hay fragmentación, pero que tienen que ver con el influjo de las políticas de los gobiernos, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, que hablábamos al principio, digamos, en la época colonial, y también en el siglo XX, y actualmente en el siglo XXI, de diferentes formas de disciplinamiento o de pacificación. Bueno, actualmente una de las formas de pacificación es el neoindigenismo, caracterizado por ya no la ciudadanización de los indígenas, sino por su inserción en las economías capitalistas, ¿no? En el emprendedurismo. Entonces, las comunidades en estos casos, voy a dar un ejemplo, se ven muy afectadas cuando llegan proyectos extractivistas a las comunidades y son consultadas para negociar algún tipo de participación en esos emprendimientos. Y ahí es cuando se fragmentan, porque hay mucha discusión en cuanto a sostener la autonomía o negociar algún rédito económico a futuro, no sabemos cuándo, ¿no? Esa es hoy la expresión de la problemática del indigenismo actualizada del siglo XXI. Cómo afecta a las comunidades y cómo afecta también a las organizaciones, asambleas y partidos que componen nuestra región. Valeria, Cristina Cucurí pregunta, ¿cuáles son las estrategias que han desarrollado las mujeres y cómo dentro del movimiento indianista en Jujuy? Cristina, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, dentro del movimiento indianista debemos decir que las mujeres nos hemos encontrado también, digamos, haciendo una crítica hacia el interior del indianismo, ¿no? Hemos como planteado el tratamiento de algunas problemáticas y que estas fueran tratadas en estos encuentros del Collasuyo, en estos encuentros indianistas. Creo que ha sido bien problemático, muy problemático poder lograr que nuestros hermanos puedan comprender nuestras demandas, ¿no? Nuestros cuestionamientos que tenían que ver con afirmaciones y construcciones desde nosotras como mujeres, que podríamos resumirlo así. El indianismo muestra que el sujeto indio es racializado, ¿verdad? Entonces es un sujeto dominado por esa racialización. Ahora, las mujeres, además de sujetas racializadas, tenemos otra dominación, que es la dominación del patriarcado, ¿no? Entonces, reconocer esa doble dominación sin victimización ha sido digamos, el problema que hemos planteado, ¿no? Pero todavía estamos en esas discusiones, yo creo, que sobre todo las vamos fortaleciendo hacia el interior de los grupos de mujeres que vamos planteando estas cuestiones. Y por otra parte, ya no sé si desde el indianismo, hacia el interior del indianismo, vamos también construyendo justamente otras estrategias y formas de encontrarnos para discutir estas cuestiones, ¿no? Porque hay muchas hermanas que trabajan desde diferentes, no solamente en urbanidad, en la ruralidad, digo, también trabajan en urbanidad, habitan espacios rurales y hacen su activismo desde allí, entonces se conectan con diferentes problemáticas desde los diferentes espacios en los que trabajan.
Entonces, la cuestión de las mujeres la vamos trabajando y la tenemos presente, y esperamos que sea una discusión que se pueda dar de manera sostenida también hacia el interior del indianismo, sin que por ello, por plantear esta discusión de las mujeres, se considere que estamos reproduciendo un discurso, el discurso del feminismo blanco, ¿no? Sino que nosotras somos críticas y nos posicionamos desde el indianismo. Esa es, por decir, la estructura fundamental que estamos cuestionando, es la del racismo estructural y de la dominación del Estado, pero no por ello negamos también nuestra condición de mujeres, ¿no? Muchas gracias, Valeria. Voy a leer el mensaje de Percy Ríos Lozano. Dice: felicitaciones por las ponencias. Una pregunta para ambas, y vamos a hacer la transición de tu espacio al de Jennifer con esta pregunta. ¿Cuál es la metodología, enfoques o teoría social que utilizan para interpretar los hechos históricos y vincularlos con los fenómenos políticos en sus regiones? Entiendo que comienzo yo y luego sigue la hermana, Sí, ¿verdad? Genial. exacto. Bueno, Percy, gracias por esta última pregunta. Creo que me ayuda a cerrar el conjunto de la exposición que quería compartir con ustedes, y que tiene que ver, en mi caso, la propuesta es que la metodología, el enfoque y la teorización es el indianismo. El indianismo es la herramienta metodológica, epistémica y política que yo creo que nos posibilita, nos permite, y que también debemos construir para pensar la realidad india, pero no solo para pensarla, sino también para vivirla y para actuar políticamente. Pero creo que tiene potencia epistemológica, metodológica y política. Por eso propuse hacer una historización desde una perspectiva indianista, aun cuando las fuentes puedan ser no indianistas, pero la idea es apuntar a estas lecturas. En mi caso, por mi formación, la idea es apuntar a la construcción de un pensamiento político indio, pero creo que desde las diferentes disciplinas es posible construir un pensamiento propio. Ese es el desafío. Y por otra parte, quiero retomar algo que ocurrió en un encuentro indianista, de intelectuales indianistas aquí en La Puna, hace unos años, en el que se decía, bueno, Fausto Reinaga dijo, somos tierra que piensa, ¿no? Entonces, para algunas personas de las comunidades, no les resultó suficiente esto, ¿no? El pensar. Y dijeron, bueno, no. Y se levantó alguien muy espontáneamente, cosa que no suele ocurrir en todos los encuentros, y dijo, no, también somos tierra que siente. Y luego se levantó una hermana más y dijo, bueno, pero está bien, somos tierra que piensa, somos tierra que siente, pero también somos tierra que actúa. Entonces, la idea de esta ponencia era mostrar que somos todo eso, y que estas caminatas, el Malón de la Paz y otras caminatas que también se han realizado en Jujuy, contienen esta idea de que somos tierra que camina, y en ese caminar se condensa el pensar, el vivir y el actuar. Gracias. Muchas gracias a ti, Valeria. Tenemos 5 minutitos de tu espacio antes de cederle la palabra a Jennifer. Y quería yo cerrar con con esta pregunta. Te voy a pedir que, en el ánimo de haber haber puesto al indianismo como la metodología de lectura y de acercamiento, y también de haber reconocido este otro espacio de la India, que no es el espacio del indio, quisiera que nos des una definición, tu definición breve de lo que es el indianismo. El indianismo, en primer lugar, para mí, es un espacio de reconocimiento político como sujeta racializada, como mujer racializada, y es el lugar que me permite hablar y en el que encontré la posibilidad de expresar quién soy y hacer esa reconstrucción. Ya en términos más teóricos, ¿no? Creo que es, como lo dije recién, es nuestra herramienta, la posibilidad, es un potencial, ¿no? Es potencia, porque todavía es algo en construcción, y todo el tiempo puede modificarse, y todo el tiempo puede ir recreándose, desde voces no solo individuales, sino plurales. Creo que, como decía antes, es la posibilidad de construir un pensar, pero también construir, si se quiere, también metodologías para orientar ese pensar
Y finalmente, con ese pensar de anticolonial, antirracista, antimachista también, que es posible construir una perspectiva, ¿no? Y una política para transformar nuestras realidades, que son tan duras y tan que pueden llegar a frustrarnos, ¿no? En el corto plazo, pero que animan a continuar esa lucha. Yo creo que las plumas de quienes han escrito y las voces valientes de quienes han acompañado estos procesos, así como las luchas de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, conforman para mí esta construcción del indianismo, porque sin abuelas, sin abuelos y sin territorio, no podemos hablar del indianismo. Esa es mi lectura personal, pero también colectiva, construida colectivamente con hermanas y hermanos, acerca del indianismo y su lucha. Gracias. Muchísimas gracias, Valeria. No sabes todas las miles de preguntas que quiero hacerte, pero vamos a crear otro espacio entonces. Jennifer, bienvenida. Te repito la pregunta, que ha sido la pregunta que ha tenido que responder Valeria antes. Con esta vamos a empezar tu espacio de respuestas. ¿Cuál es la metodología, enfoques o teoría social que utilizan para interpretar los hechos históricos y vincularlos con los fenómenos políticos en sus regiones? Bueno, no sé si podría afirmar con total seguridad que ha sido, por ejemplo, el indianismo propiamente tal. Pienso que acá en Chile sí ha ayudado, ha influido bastante cuando hablamos de la construcción de la personalidad y de la identidad aymara, pero hablar acá, por ejemplo, como lo observo desde, por ejemplo, en Bolivia o desde quienes están en la discusión, por ejemplo, del término indio, acá todavía sigue siendo un término que genera mucho escozor, que no todos lo reivindican como un concepto político de lucha para alcanzar cada uno de sus proyectos o proyectos como pueblo. Es un término que se asocia al uso, bueno, creo que como ustedes también en Bolivia, que se asocia al término por los cara, por los blancos, en desprecio a nosotros como pueblo aymara, y que entre nosotros, entre aymara, nosotros no nos decimos indio, no ocupamos concepto en nuestro diario uso. Si hay sectores, movimientos acá aymara que lo reivindican y que dan una discusión mucho más potente, pero esa no es la realidad si lo queremos ver en porcentajes, por ejemplo, del pueblo aymara acá en Chile, que tiene esa conciencia de reivindicar este concepto, no, será solamente un sector que domina y maneja esa teoría, será un 10% y el 90% apostamos por usar el término pueblos originarios o naciones originarias, de reivindicar también este concepto de nación, y no nación en el sentido europeo, sino reivindicarlo y hacerlo propio, de que como nación también nosotros tenemos nuestro propio idioma, nuestros propios símbolos, nuestras propias instituciones, y que desde luego estamos por visibilizar, construir y consolidar sobre todo, porque yo creo que ese es el enfoque, por lo menos en mis planteamientos, es un enfoque desde lo propio, desde la recuperación de lo fragmentado y de lo débil que está, pero no por ello no está la fuerza ni las ganas de recuperar y de construir esta personalidad de identidad aymara que en Chile es el primer motor para cuando queremos hablar de pueblos originarios o pueblo aymara. Si tú ves, por ejemplo, acá los jóvenes aymaras y estudiantes de universidades, que tú puedes de cierta forma decir, bueno, esa persona es aymara, pero es una identidad que aún está dormida, es una memoria originaria que aún está dormida, y esa es la mayoría de los jóvenes. Y son muy pocas organizaciones por las cuales, que existen, por las cuales intentamos despertar esa identidad y esa memoria que está. Si bien, por ejemplo, a raíz del proceso de chilenización, como les comentaba,
la lengua aymara prácticamente no es hablada por la mayoría de los aymaras acá, pero sí, por lo menos ahora estamos hablando de que hay lengua aymara, porque antes ni siquiera existía eso. Y hay espacios que se han reivindicado en que cada vez, por lo menos acá, se siente más orgullo el identificarse con el ser aymara. Antes no, antes ser aymara, y no estoy hablando de antes de, por ejemplo, hace 50 años atrás, no, estoy hablando recientemente, que el identificarse y decir soy aymara realmente no era un motivo de orgullo, era un motivo de que había que esconder eso, de sentirse apocado, pero ahora no, eso cada vez se revierte más y cada vez son más las organizaciones, los movimientos, las comunidades, las organizaciones, que estamos por eso, por construir esos conceptos y de construir nuestras propias metodologías, nuestros propios enfoques. Y el enfoque que ahora es que eminentemente, el que domina en nosotros, que si bien tiene una gran influencia en guionista, y no lo niego, pero es un enfoque desde la construcción propia, desde esa búsqueda. Y en esa búsqueda, todo lo que pueda a nosotros como pueblo aymara desde este sector del Collasuyo ayudarnos a la construcción de la misma, van a ser bienvenidas y distintas corrientes. Y desde luego como pueblo aymara, y evitando esta idea del romanticismo o del idealismo, también es un pueblo que se divide, es un pueblo aymara que se divide, que tiene distintos pensamientos, que tiene también diversas opiniones, como lo es, y les comentaba este proceso constituyente, personas que están a favor y en contra y cada una desde sus visiones, pero el horizonte el mismo es despertar esta memoria, esta identidad y sobre todo esta autoestima en esta parte de la zona norte, que se puede decir del territorio aymara y bueno, en el marco de un estado chileno. Gracias, Jennifer. Bruno Isla comenta, en nuestro pueblo Diaguita de Chile estamos en discusión sobre el indianismo, dice. Melissa Cáceres pregunta, ¿qué estrategias concretas utilizan para comunicar en los territorios el proceso de la Convención Constituyente? Bueno, Bruno, gracias por tu comentario y si bien es un comentario, quisiera también comentar que, bueno, al pueblo aymara y al pueblo diaguita los cruzan en dos situaciones muy particulares respecto al, por ejemplo, a situaciones que, bueno, que son de público conocimiento respecto al papel, por ejemplo, de las mujeres en el proceso constituyente y qué bien que estén en discusión sobre el término de indianismo. Yo creo que para nosotros, aunque dije que en su mayoría porque es así, pero acá sí está la influencia y si yo sí lo tomo como una victoria, porque no sé, por ejemplo, la huipala, acá no sé, hace como 10, 15, 20 años atrás, tener una huipala fuera de tu casa, reivindicarla, era de verdad motivo de vergüenza y ahora no, ahora es como todo lo contrario. Y esos son productos también, sin duda para mí, de ganancias de la influencia del pensar indianista. Y respecto a qué estrategias concretas utilizan, la pregunta de Melissa, utilizan para comunicar en los territorios el proceso de la convención. Bueno, esa, a lo que respecta al pueblo aymara, ya es una labor de cada constituyente. Yo desde mi labor, que fui candidata paritaria, constituyente electa, mi compromiso realizado durante todo el proceso que les comentaba, por ejemplo, lo que fuera candidatura, es justamente llevar la información de la convención hacia los territorios. Y una estrategia concreta, por ejemplo, desde acá, desde lo urbano, es instalar plataformas informativas, realizar conversatorios, realizar charlas, pero ya desde los territorios tú tienes que simplemente desplazarte y esa es la mejor estrategia. Puede haber muchos conversatorios desde, no sé, desde a 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero acá hay primero que encantar a la gente. Es muy reducido el número del pueblo aymara en la zona norte que maneja la temática constitucional.
Y yo, por ejemplo, si también la manejo porque es mi área de conocimiento jurídico, pero para quien no, o para quien está inmerso en su realidad, porque eso es también lo otro. Hay que apostar porque hay una verdadera participación, pero también la persona aymara está también con sus problemas, con sus preocupaciones, con su familia, con las diferentes inequidades y desigualdades que realmente azotan a su vida, y esto es sin exagerar, pero encantar al pueblo aymara y a todos es una ya estrategia concreta, y segundo, llevar el mensaje y desplegarte y llegar in situ al territorio. Y sobre todo tú misma, no puedes mandar a segundo o terceras personas ni solamente conversar, es de reunir, el del hablar, que yo creo que funciona incluso más que solamente, por ejemplo, contactarse con los dirigentes, que si bien cumplen un papel muy importante acá en el pueblo aymara, pero también es importante conversar con la gente y distintos espacios, eso también es lo importante. La gente, cuando uno va a los comunas o los lugares más aislados, la gente se da el espacio para conversar contigo. Y eso se agradece porque podría estar muy encerradas las personas en sí mismas, pero no. Yo observo que en los territorios está toda la voluntad de querer informarse y de querer escucharte, y si los cautivas aún más, podría estar conversando horas respecto al proceso. Pero es difícil la tarea, pero no imposible, porque, por ejemplo, las comisiones, tú puedes pedir audiencias públicas, pero la pregunta es, ya, ¿están habiendo audiencias públicas, por ejemplo, ya hubo, por ejemplo, para la Comisión de Participación o Consulta? Ahora está habiendo audiencias públicas para la Comisión de Descentralización, pero la pregunta es, las personas que están en lo rural, las que no tienen acceso 24 horas a internet ni a servicios básicos, ¿sabe o va su realidad de vida acorde a los tiempos de la convención, de las comisiones? No, no va a los tiempos, porque las comisiones de la convención también funcionan con plazos, se adecúan a normas, pero la realidad de nuestro pueblo es otra. Y una estrategia sería hacer las diferencias correspondientes, no sé si para los pueblos originarios en general, pero sí para el pueblo aymara, desde esta realidad que observo. Los tiempos no son los mismos desde alguien que está en la ciudad, que tiene acceso a los servicios básicos de internet, que de las personas que no. Y son personas que sí quieren participar, que sí tienen una opinión, una preocupación, una demanda, una inquietud que quieren hacer llegar a la convención. Eso está. Porque lo aclaro porque también he escuchado acá personas dicen, bueno, personas que me mencionan, pero bueno, acá el pueblo aymara no está ni ahí con el proceso constituyente, o no le interesa, y no es así. Tú conversas con la gente en términos sencillos también, desde luego, esa también es otra estrategia. Por ejemplo, uno que tiene conocimiento jurídico no podría llevar ese mismo lenguaje a la gente, a los territorios. Es imposible, tú tienes que adecuar este lenguaje a un lenguaje sencillo. Y no lo digo sencillo porque la gente no lo entienda, lo digo sencillo porque uno, como aymara y conocedor de su territorio y con vinculación con comunidades, también sabe cuál es ese lenguaje sencillo que llega a la gente. Y es un trabajo, si se dan cuenta, muy al detalle y muy fino, porque podría venir una persona que, no sé, que sea experta en habilidades blandas, que tenga una profesión, hasta un psicólogo que pueda emitir un mensaje, pero si no conoce los códigos de determinada comunidad, de determinado piso ecológico, de determinado sector, la información no va a llegar. Y es un despliegue que hay que realizar, y por lo menos el que realizo yo es autofinanciado y autogestionado. Y espero desde luego que muchas más personas acá del pueblo aymara, y sobre todo jóvenes profesionales, y que están viendo, se sumen en esta iniciativa de hacer llegar y bajar esta información a la gente de los territorios, que principalmente también es una de las más afectadas en la realidad que estamos hoy en día. Por ejemplo, si hablamos de recursos naturales, demandas territoriales, autonomías, no somos desde la urbanidad quienes vivimos eso, son las personas que están desde la territorialidad, desde ahí, y a ellos hay que darle voz. Por lo menos esa es mi inquietud, y eso es lo que puedo responder, Melissa, de tu pregunta. Gracias. Gracias, Jennifer. Tenemos un mensaje de los jóvenes indígenas de Valparaíso.
Dice, muy buena exposición a las Culiacanaca. Una pregunta para la Culiaca Jennifer. ¿Cómo podemos asegurar nuestra autonomía como pueblos originarios en este proceso constituyente que solo busca apropiarse de nuestras acciones y discursos? Acá hay varios puntos y es complejo responderlo, porque las autonomías debe ser un trabajo desarrollado por el propio pueblo aymara y por la propia gente aymara y sobre todo desde los espacios de autonomía. Por ejemplo, acá en una zona urbana, ¿qué autonomía podrías propender? Es la misma que si nos situamos en un aspecto más rural, de más una comunidad o un pueblo más alejado, son diferentes los grados de autonomía. Y la convención, pienso yo, que podría asegurar los mejores y con el mayor catálogo y la mayor autonomía, pero si como pueblo aymara también no nos empoderamos de esa autonomía que en el fondo ya tenemos, si la convención constitucional viene como legislación interna chilena a finalmente reconocer ciertos derechos, la existencia de los pueblos originarios, pero si nosotros lo vemos de un análisis más amplio, la autonomía per se, por ser pueblos aymara en este caso, ya la tenemos. Y lo que nos falta es ejercerla. Y ahí es donde vienen los problemas, cuando a veces se ha querido ejercer esta autonomía que per se ya tenemos como pueblo, es donde nos hemos enfrentado, bueno, ya con el gobierno, con el aparato estatal, que bueno, la desconoce, que te reprime, te anula. Yo creo que esas son las diferencias. Primero, el punto de vista como pueblo aymara, reconocer y hacernos conscientes de que la autonomía ya la tenemos. Y obviamente generar ahí esas líneas de acción para finalmente materializarlos, porque la Convención Constitucional no sé hasta qué punto puede asegurar una autonomía a los pueblos originarios. Eso es de un mayor análisis. Yo creo que, por ejemplo, si nos vamos a algo que yo creo que no cabe duda, y espero que sea así, que haya una gran aprobación por un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la forma en que se reconozcan los pueblos originarios va a ser importante, porque si es un capítulo o es un artículo cerrado en que solamente, por ejemplo, reconoce nuestra existencia vinculado más a lo multicultural y no, por ejemplo, a lo plurinacional, en el fondo no aporta nada a nuestras autonomías que podamos desarrollar, no facilita en nada nuestro proceso en búsqueda de autonomía. Si es un reconocimiento más amplio o expresamente reconoce, no sé, instituciones que permitan nuestra autonomía, eso es mucho más positivo. Y esa yo creo que lo que podría aportar la convención, las formas de nuestro reconocimiento. Por ejemplo, acá en Chile no hay pluralismo jurídico, pero nosotros como aymaras sabemos que hay instituciones propias de resolución de conflictos propias, que si bien podrán estar, como dicen algunos, muy debilitadas bajo la sombra, pero son existentes. Y este proceso, a lo menos constitucional, posibilita que como pueblo aymara nos hagamos esas preguntas, esas inquietudes, esos cuestionamientos respecto a nosotros mismos, pero de que aporte algo como en concreto en favor, eso se va a ver en la discusión y eso como, bueno, ustedes también imagino que deben saber, depende de muchas de negociaciones, de que si se está politizando demasiado la convención, están interviniendo demasiado los partidos políticos, bueno, como pueblo aymara también sabemos que autonomías por lo menos no va a haber, de jugar el juego de las negociaciones, que si me apoya esta iniciativa o no, pero la autonomía per se como pueblo la tenemos, eso quiero dejarlo en claro. Y nuestros derechos también como tal, derechos colectivos, derechos territoriales, derechos sociales, derechos políticos como pueblo aymara, lo tenemos. Simplemente que este es un proceso chileno en el marco de un proceso constituyente en la cual propendemos, en este caso como pueblo aymara, que se reconozca todo eso,
que ya puede que esté reconocido a nivel internacional en diversos tratados y declaraciones de las Naciones Unidas, pero como pueblos tener esa convicción que eso ya lo detentamos. Y partiendo desde esa seguridad, podemos ya discutir de qué forma podemos alcanzar esta autonomía. Porque si uno quiere también hilar más fino, uno podría decir que hay momentos en que haya una cierta autonomía, pero eso ya es para otro debate quizás y en mayor profundidad. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta en el chat aquí en sala, pero yo voy a aprovechar que hay este espacio y quisiera preguntarte tu perspectiva de la presencia del indianismo en este constituyente, porque ya la presencia del pueblo aymara es reducida, ¿no? Que sería el pueblo aymara el más cercano, por obvias razones, al indianismo. ¿Cuál crees tú que es la perspectiva de esta representación en la constituyente? ¿Existe? ¿No? ¿Un poco? ¿Cómo? En qué términos? Como, repítame de nuevo la pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la presencia o el entendimiento del indianismo en la representación aymara en este proceso constituyente? Ya. Bueno, eso va vinculado un poco a la pregunta inicial, cuál es como nuestro, que había hecho la compañera de cuál es nuestro enfoque. Yo creo que, bueno, a nivel como convención constitucional, yo creo que es mínima, muy reducida, por parte sobre todo de los constituyentes aymara que están en la convención. Podría decir, sí, que es mínima, porque bueno, no quiero emitir opiniones personales, pero hablar del indianismo es realizar todo un estudio, conocer primero qué es el indianismo, la génesis, los aportes a nivel regional, y yo no pienso o no veo que eso se esté visibilizando, pero sí de que están las ganas y la apertura de conocer distintas fuentes de conocimiento y que puedan ayudar en afirmar, no sé si tus propuestas o afirmar también tú como aymara en tu identidad. Y eso desde a nivel como convención constitucional. Pero si tú lo ves como los espectadores de la Convención Constitucional, es al pueblo aymara espectador de la Convención Constitucional, y ahí sí, hay grupos acá muy marcados que nombran, citan, argumentan desde el indianismo para la Convención Constitucional. Y a veces de plano rechazando o deslegitimando esta Convención Constitucional bajo esos argumentos indianistas. Y hay quienes no, que son más moderados, que si bien reivindican, por ejemplo, el término indio, hacen las distinciones también respecto al caso de lo que podría ser esta convención constitucional. Y hay de planos quienes ya no, que no validan el indianismo bajo ningún concepto como una herramienta incluso política, de construcción, de este construir que yo le hablaba de nuestro pueblo aymara, de cómo se va consolidando como tal y sus instituciones propias, que no es a través del indianismo, es justamente de primero no utilizar el término, que es un término que como les decía, no es un término que nosotros estemos habituados a utilizar. Pero sí, como le decía del otro sector, que sí, bueno, que es un término que se sociabiliza más, pero si tú vas y te encuentras con personas aymaras y les hablas desde el indianismo o les hablas utilizando, no sé, hasta un término que puede parecer algo sin mucha importancia, te hacen al tiro la aclaración, que como se hablaba en otros módulos, que yo no vengo de la India, que los indios son otros, y así. Entonces, acá puede haber cabida a muchos pensamientos y cada pueblo aymara, cada uno tiene sus diversos sectores y pensamientos y son muy marcados.
No sé si ocurrirá en otros países donde hay presencia aymara lo mismo, pero acá son muy marcados. Y tú los conoces, tú conoces qué grupos sí, qué grupos no, y finalmente esto ya un poco a replantear cuando hablamos, por ejemplo, de alcanzar una unidad como pueblo aymara o como un proyecto político de alcanzar nuestra propia autonomía, obviamente también haciendo la distinción, ahí dicen que, bueno, desagregarse del Estado, otros que no, pero hoy por hoy acá, desde este territorio, yo diría que la finalidad no es construir una unidad para el pueblo aymara, pero sí avanzar desde nuestras diferencias. Y estas diferencias que le comentaba, que son muy marcadas, y desde distintos puntos de vista también. Bueno, y como le había comentado en mi presentación anterior, y cómo podríamos dividir como para conocer y cómo se estructura acá las comunidades, las organizaciones aymaras. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, ya vamos a cerrar esta sesión. Ha sido una sesión muy enriquecedora. Muchas gracias a Valeria y a Jennifer por estar con nosotros, con nosotras. Quisiera que cierren con una observación, un comentario, una apreciación, una queja, no sé, sobre este encuentro, cada una de nuestras panelistas. 3 minutos cada una, por favor. ¿Quieres empezar, Valeria? Bien, sí. Bueno, repito el agradecimiento a quienes organizan. Gracias, Sharon, por esa presentación y por acompañarme. Gracias a Wilmer también. Y a quienes están del otro lado, escuchando, también compartiendo sus dudas. Espero yo que este sea un espacio de intercambio de ideas y de generar dudas más que de obtener respuestas. Jennifer, un gusto escucharte. Eh, bueno, espero que sigamos contactadas y bueno, quedo, quedo abierta a nuevas conversaciones eh, y creo que, bueno, es una, me gusta mucho compartir mi sentir, mi posicionamiento político y bueno, espero que haya sido fructífero para todos, todas. Gracias. Sí, yo también espero compartir contigo, Vale, con el Hicha y con todos los presentes, también volver a agradecer la invitación, la instancia de poder hablar estos temas y como dice Vale, también además de responder preguntas, de generar dudas y también agregaría de hacer el llamado un poco a la rebeldía, desde esa rebeldía de cuestionarnos las cosas, de criticar las cosas y sobre todo las mujeres que estamos presentes, también de quizás empoderarnos, si bien ese concepto igual a veces se critica del empoderarse, pero como mujeres también pelear los espacios que tanto nos ha costado ganar. Yo creo que cada vez fortalecernos más entre nosotras, de generar un círculo de nosotras, de acompañarnos, de validarnos, de respetarnos como mujeres, que creo que es muy importante para estos tiempos, en la cual como mujeres sin duda tenemos muchas más oportunidades, derechos, visibilización que por ejemplo nuestras madres, nuestras abuelas. Yo creo que en esta instancia tenemos que, como jóvenes, seguir abriendo estos pasos, estos caminos que han trazado ellas mismas, reconocer ese taqui que ella día a día y de todas sus vivencias, recogerlas, hacerlas nuestras y trabajar también por ese horizonte femenino y desde ese círculo que llama entre nosotras a generar esos cambios que hasta el momento están paralizados, que quizás en su momento han sido paralizadas, no sé, por el mismo masculino, por algo estructurante de la sociedad, pero como mujeres avanzar en esa senda de construcción y sobre todo desde nuestra fuerza, que como mujeres también reivindicar esa fuerza que si bien podremos ser muy sensibles, como nos podrán decir como mujeres, pero no perdemos nuestra fuerza y esa fuerza importante que cada día se visibilice más y nuestra voz también se visibilice, sobre todo la validemos en distintas instancias. Así que con eso termino, Jique sin cama, y bueno, como decimos acá, un jayaya y que sean buena hora.
Kisenkama. Gracias y hasta Ausacho. la próxima. Gracias.